Muy buenos días, el tema de hoy es ansiedad. Vamos al libro de Filipenses 4, 6 al 8. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La palabra de Dios nos enseña en cuanto a la ansiedad, en que usted y yo debemos tener nuestra mente ocupada. Yo encontraba a una persona precisamente esta semana. Yo miraba las manos de esta persona y miraba cómo sus uñas prácticamente llegaban a la mitad del dedo. ¿Y por qué yo miraba esto? Y le hablaba al Señor y el Señor me mostraba que era un hombre muy ansioso. Y yo le preguntaba a este hombre que a qué se debía la ansiedad. Y él me decía: yo no soy ansioso. ¿Por qué usted me dice eso? Le dije: es que sus manos reflejan eso. No, es que yo solamente cuando voy de afán para alguna cosa. O sea, siempre encontramos una excusa para justificarnos y no encontrar la raíz del problema. Pero yo le decía a este hombre: esas manos significan su ansiedad, que usted se come las uñas, se come alrededor de esas uñas y alrededor del dedo. ¿Por qué? Porque usted no tiene el control y la ansiedad lo lleva a que usted actúe de esa forma. Hay otras personas que la ansiedad la basan en el cigarrillo. ¿Por qué fuma? No, es que a mí me gusta fumar, pero yo no soy tan adicto al cigarrillo. Yo de vez en cuando me fumo un cigarrillo. ¿Pero por qué fuma? ¿Cuál es la intención? Y la ansiedad, precisamente esta persona cuando fuma es para desinhibirse, según me contaba una persona, para sentirse tranquila. Ya cuando se fuma el cigarrillo se siente en paz esta persona o este hombre. Yo veía que este hombre se sentía como en paz, tranquilo. Yo decía: ¿cómo así que se siente tranquilo? Por el contrario, no que usted se está haciendo un daño para su cuerpo, el hecho de que usted fume. Pero yo no fumo tan seguido. Sí, claro, pero ¿qué lo lleva a fumar? Otros es el alcohol, otro es la pornografía, otros son otras cosas que lo lleva a la ansiedad, otros los lleva inclusive a sumergirse en la drogadicción, otros los lleva a sumergirse en la ignominia, como en esa zozobra, esa incertidumbre, y algunos los lleva inclusive al suicidio. ¿Por qué? Porque la ansiedad doblega a la persona, la lleva a doblegarse y a encerrarse y a sentirse aislada, lo aísla, y cuando aísla a esta persona la trabaja para su fin común. Pero es que usted y yo podemos trabajar la ansiedad, y como lo dice la palabra del Señor, que nos dice: por nada estéis afanosos. Y este es el primer paso a seguir. Sé que ya muchos de nosotros de pronto estarán pensando que esto es fácil decirlo y hacerlo, pero ¿qué sabe usted si por nada podemos estar afanosos? O como dice la palabra: ¿quién de ustedes añadirá un centímetro a su estatura? ¿Quién podrá añadir un codo a su estatura? Nadie, por más que se afane, no lo podrá lograr. Entonces, muchas veces la ansiedad lleva a la depresión, a la zozobra y la incertidumbre, porque la persona no tiene ya dominio sobre sus emociones, pero el enemigo lo doblega y lo trabaja. Y aquí el apóstol Pablo nos habla sobre la ansiedad, ya que la ansiedad en Dios podemos eliminarla, claro, ya que si verdaderamente hemos hecho un compromiso con Cristo, entonces podemos también hacer el bien de hacer un cambio en nuestras vidas, nuestra manera de pensar. Por eso usted siempre me ha escuchado hablar de que tenemos que renovar la mente, transformar la mente, los conocimientos, y eso solamente lo podemos hacer a través de la palabra, ya que usted y yo vivimos en un mundo tan convulsionado que nos empuja a los afanes de este mundo, como lo dice en Romanos 12:2. Dice que no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformados. Usted y yo debemos transformarnos a través de la meditación y el estudio de la palabra. Pero también el apóstol Pablo nos habla en Efesios 1, 4 al 6. Dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es una de las cosas más excelentes que el Señor nos habla acerca de nuestra fe, y es que nosotros tenemos la seguridad de que Dios se ocupa de cada una de nuestras necesidades, pero que Él también tiene un plan para cada uno de nosotros.
y ese plan está acorde a su voluntad. Es más, la palabra nos dice explícitamente que Dios nos escogió mucho antes de que nosotros naciéramos. Pero si el Señor nos escogió antes de que nosotros naciéramos, ¿será que Él no nos proveerá? ¿Será que Él no nos suplirá? ¿Será que Él no nos cambiará y transformará? En usted y en mí está la decisión en decirle y en obrar en el Señor en un cambio y una transformación en nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros dejamos todo como al libre albedrío, que cosas que sucedan, cosas que pasen y no tomamos acción. Pero tomamos acciones cuando ya estamos prácticamente ahogados en una situación, en una circunstancia difícil. Pero aquí el Señor nos habla en que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dice, en amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos. Y como hijos de Dios, Él nos suplirá todo lo que nos falte a usted y a mí, como dice la palabra en Filipenses 4:19, que nos suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué debemos estar afanados? Es lo que nos vende el mundo. ¿Qué es lo que estamos afanados? El arriendo, el pago de los servicios, el ascenso, el cambio de trabajo, el trabajo que tenemos pendiente, la universidad, los compañeros de trabajo, la iglesia, el liderazgo, el ministerio. ¿Qué es lo que lo tiene afanado? Cuando aquí la palabra de Dios dice que la ansiedad no es de Dios, porque la ansiedad es del enemigo, y la ansiedad es ese enemigo que viene y subyuga a la persona a hacerlo sentir miserable y poderlo trabajar a él, a esa persona, y tenerlo aislado. Pero para poder eliminar el afán de nuestras vidas, para poder eliminar la ansiedad de nuestro corazón, existe algo que tenemos que hacer y tenemos que rendirnos a Cristo. Poder llegar a conocer su palabra, su conocimiento, su entendimiento y su palabra. Ya que la única manera que podemos vivir nuestras vidas gozosas es permitiendo que el Señor sea quien nos guíe a través de toda situación y dejando de depender de nuestras propias habilidades, conceptos y conocimientos. Porque hay veces es que nos basamos en nuestro propio conocimiento, en lo que yo sé, en lo que yo me muevo, en lo que yo hago, y con eso es que yo puedo avanzar. Pero no le permitimos al Señor que en ti transforme nuestra forma de pensar y hablar y actuar. Y tenemos que aprender a dejarnos guiar por Dios, dejarnos que Él nos guíe hacia la vida que Él ya ha escogido para usted y para mí, ya que Él ha predeterminado sus tiempos para este tiempo en hacer obras perfectas a través de nuestras vidas. Tenemos que aprender a descansar en Él y hacer su voluntad y no la nuestra. Porque hay veces le traemos situaciones al Señor y creemos que le hablamos y le decimos al Señor esta situación y le decimos y creemos que con lo que le decimos al Señor ya estamos haciendo su voluntad. Mentiras. Estamos ejerciendo nuestra voluntad y como queriendo doblegarle el brazo al Señor para que Él haga lo que usted y yo pedimos o anhelamos como un capricho. Existe un gran grupo de personas en el mundo que piensa que una vez que se acepta a Cristo, todo problema desaparece. Pero como todos nosotros aquí sabemos, así esto no es verdad, ya que el Señor quiere algo nuevo para usted y para mí, pero siempre y cuando usted y yo empecemos a depender del Señor en todo y para todo. Por eso el Señor nos habla en el libro de Mateo 11:28. Y el Señor lo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es ir a Él, descansar en Él. Hay veces creemos que lo podemos todo, hay que nos creemos fuertes, valientes, pero cuando estamos ante una situación adversa, difícil, entra la ansiedad y nos doblega. Por eso es importante que conozcamos qué dice la palabra del Señor en cuanto a esa situación que usted está pasando, está viviendo. No sé qué problema tiene usted, si son sus finanzas, si es su esposo, es su esposa, es su matrimonio, son sus hijos, es su ministerio, es su liderazgo, es su parte laboral, es su parte financiera. ¿Qué es lo que lo tiene con esa ansiedad, pero que como que usted intenta una cosa, intenta otra, pero no avanza? ¿Pero qué significa el descansar en Cristo? Para contestar a esta pregunta, usted y yo debemos primeramente usar el sentido común, que lo que primero tenemos que hacer es conocer a Cristo. ¿Por qué Él murió por usted y por mí en la cruz del Calvario? ¿Cuál fue el propósito por el cual el Señor vino a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario? Porque dice que todas las cargas Él se las llevó en la cruz del Calvario. Entonces usted y yo no debemos llevar ninguna carga, porque todas las cargas Él ya se las llevó, y usted y yo debemos depender a lo que nos dice a través de la palabra. Y como nos dice a través de la palabra, así mismo lo podremos trabajar. Como lo dice en 1 Juan 5:14. Dice, saludamos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. La paz, es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, debe estar en usted y en mí, ya que el Señor
quiere que usted y yo cambiemos, pero a través de su palabra. Ya que a través de su palabra tenemos que tomar el tiempo de conocerle íntimamente y tenemos que confiar en Él, ya que Él es el más capaz de cumplir lo que nos ha prometido. Ya que el conocerle íntimamente significa que no solo estudiamos su palabra, sino conocerle íntimamente significa que vivimos a través de su palabra. Lo que Él nos dice a través de su palabra. ¿Qué es lo que el Señor nos habla a través de la palabra de Dios? En 1 Pedro 1, 14 al 16, el Señor nos lo dice. Y en 1 Pedro el Señor nos habla en cómo podemos conocerlo a Él, en cómo podemos tenerlo a Él. Y en 1 Pedro 1, 14 al 16 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y es esa santidad que el Señor quiere a través de su vida y mi vida, en el poder del conocimiento de la palabra. Hoy le pido al Señor que usted y yo desarrollemos la ansiedad en el conocimiento de la palabra de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén.